¿Alguna vez has sentido que lo perdiste todo? ¿Que el suelo desapareció bajo tus pies y no había nada de qué agarrarte? Yo sé exactamente cómo se siente eso. Hace algunos años, mi vida se derrumbó como una casa de naipes en medio de un vendaval. Perdí mi trabajo de un momento a otro, ese que sostenía a mi familia. Mi matrimonio, que ya estaba frágil, llegó a su fin con una conversación que aún resuena en mi cabeza. ¿Cómo podría Dios sacarme del pozo si yo había perdido todo? ¿Cómo podría escuchar mi clamor si ni siquiera podía orar? Y para completar, mi salud mental colapsó, ansiedad, noches sin dormir, y una tristeza que parecía devorarlo todo. Estaba en el fondo del pozo, y no veía ninguna cuerda para salir. Una noche, sentado en el suelo de mi habitación, con las luces apagadas y el peso de la desesperación aplastándome, tomé mi Biblia, casi por instinto. ¿Y si Jesús, que prometió estar con los quebrantados, tenía un plan para sacarme de ese pozo? ¿Y si podía escucharme, incluso en mi silencio? No tenía respuestas, pero esa pregunta me hizo aferrarme a la Biblia con más fuerza, esperando que Dios me hablara, como prometió en el Salmo 40. Abrí en Salmos 40, 1, 2. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Leí esas palabras, pero, para ser honesto, me parecieron una promesa para otra persona. Ellos hablaban de esperanza, pero yo estaba hundido en vergüenza y miedo. Vergüenza por fallar como esposo, como proveedor, como cristiano. Miedo de no volver a levantarme nunca, de ser olvidado por Dios. Intentaba orar, pero las palabras salían mezcladas con lágrimas. En la iglesia, veía a personas levantando las manos, llenas de fe, y me sentía un extraño. Dios, ¿dónde estás? ¿Perdí todo? ¿Aún hay esperanza para mí? Mi vida parecía un pozo sin fondo, y no sabía cómo escapar. Pero en esa noche oscura, una pequeña chispa encendió mi corazón. No quería quedarme atrapado en ese pozo, así que decidí luchar. Pensé que, si me esforzaba lo suficiente, podría levantarme. Me sumergí en la Biblia, buscando promesas de restauración. Volví a Salmos 40, 1 o 2, repitiendo. Empecé a enviar currículums desesperadamente, aceptando cualquier entrevista, aunque los trabajos pagaran poco. Intenté arreglar mi corazón roto buscando terapia, hablando con amigos, pero cada intento solo me recordaba lo que había perdido. Quería creer que Él podía levantarme a mí también, pero parecía que esas historias eran para otros, no para mí. Un pastor predicó sobre el Salmo 40, diciendo que Dios escucha a los que claman, incluso desde el fondo del pozo. Anotaba todo, intentaba convencerme, pero el dolor regresaba. Me preguntaba, oraba, pedía un milagro, pero el silencio de Dios era ensordecedor. Mi fe parecía demasiado pequeña para el tamaño de mi desesperación. Mi ansiedad no cedía, y las noches sin dormir solo empeoraban. Me sentía como si estuviera cavando más hondo, en lugar de salir del pozo. En mi fe, pensé que la respuesta estaba en ser más espiritual. Él me sacó del pozo de la desesperación. Después de otra entrevista de trabajo frustrante y una crisis de ansiedad que me dejó temblando, me senté al borde de la cama, con la Biblia cerrada a mi lado. Estaba agotado de intentar, de buscar una salida que no aparecía. Solo pude decir. Leía sobre Jesús sanando al ciego, liberando al endemoniado, levantando a Lázaro. Intenté involucrarme en la iglesia, asistiendo a cultos, grupos de oración, incluso sirviendo en el alabanza. Si Jesús saca a las personas del pozo, ¿por qué sigo tan atrapado? ¿Qué estoy haciendo mal? Cada día sin respuesta era como otra pala de tierra cayendo sobre mí. Llegó una noche en que ya no podía más. Jesús, ya no veo esperanza. Si tú escuchas mi clamor, por favor, sácame de este pozo. Estaba al final de mí mismo, con nada más que un hilo de fe, esperando que Jesús me encontrara, como prometió en el Salmo 40. Esa noche, cuando dije, Jesús, sácame de este pozo, algo cambió. Tomé la Biblia, casi sin fuerzas, y volví a Salmos 40, 1 o 2, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Por primera vez, esas palabras no eran solo una promesa, eran una realidad. Era como si Jesús estuviera susurrando en mi corazón. Te veo. Estoy aquí. No necesitas salir solo. Me di cuenta de que, todo ese tiempo, había intentado salvarme por mis propios medios, pero Jesús solo quería que confiara en Él. Pensé en cómo Jesús encontró al ciego Bartimeo, gritando al borde del camino, y lo sanó.
Pensé en cómo liberó al endemoniado, cuando todos lo habían abandonado. Pensé en Lázaro, llamado fuera de la tumba. Ellos estaban en el fondo del pozo, pero Jesús los alcanzó. Y, de repente, supe que Él también me estaba alcanzando a mí, no porque lo mereciera, sino porque Él es misericordioso. Comencé a llorar, pero era un llanto de alivio. Salmos 40:2 no se trataba solo de salir del pozo, sino de Jesús tirando de mí hacia Él. Comprendí que mi dolor, la pérdida, la ansiedad, el fracaso no era el final. Era el lugar donde Jesús quería encontrarme. Esa noche, oré de forma diferente: Jesús, no tengo fuerzas, pero confío en que tú me escuchas. Sácame de este pozo. No fue como si mi empleo hubiera vuelto o mi vida estuviera perfecta, pero sabía que Jesús estaba conmigo, sosteniendo mi mano en la oscuridad. Él escuchó mi clamor, y eso lo cambió todo. Sentí una paz que no puedo explicar. Después de esa noche, comencé a ver mi pozo con nuevos ojos. El dolor aún estaba allí, las cuentas, la soledad, la ansiedad, pero ya no me sentía atrapado. Salmos 40:1-2 se convirtió en mi ancla. Jesús oyó mi clamor y estaba sacándome del pozo. Comencé a confiar en que Él tenía un plan, aunque yo no pudiera verlo todo. Eso cambió la manera en que enfrentaba cada día, cómo oraba y cómo vivía mi propia historia. Decidí dejar de intentar arreglar todo solo. Seguí buscando empleo, pero sin la presión de que mi vida dependía de eso. Continué en terapia, cuidando mi salud mental, pero confiando en que Jesús me sostenía. Pero cuando conté cómo Jesús me encontró en el fondo del pozo, vi rostros iluminarse. Una hermana me dijo que mi historia la ayudó a enfrentar su propia crisis, confiando en que Jesús la escuchaba. Mi salud mental mejoró, no porque la ansiedad desapareciera, sino porque sabía que Jesús estaba conmigo. Mi vida no era perfecta, pero podía ver a Jesús trabajando, como lo hizo con Bartimeo, el endemoniado y Lázaro. Empecé a reconstruir lazos, hablando con amigos y familia con más honestidad, sin esconder mi dolor. Salmos 40 me recordaba que Jesús no solo me sacó del pozo, sino que me puso en un lugar firme para testimoniar. En mi fe, dejé de buscar milagros instantáneos y comencé a agradecer por las pequeñas victorias: un día más ligero, una noche bien dormida, una oración respondida. También empecé a compartir mi historia en la iglesia. Antes escondía mi dolor, avergonzado de parecer débil. Mi dolor, que pensaba que me aislaba, estaba siendo usado por Dios para traer esperanza. Poco a poco vi cambios. Conseguí un trabajo temporal que alivió las finanzas. Mi pozo se estaba convirtiendo en un testimonio de que Jesús escucha y levanta a los quebrantados. Si estás en el fondo del pozo, creyendo que lo perdiste todo, quiero decirte, Jesús te ve y Él escucha tu clamor. Mi camino me enseñó que Salmos 40:1-2 es una promesa para ti. Jesús se inclina para escucharte y puede sacarte del pozo de la desesperación. Él encontró a Bartimeo, al endemoniado, a Lázaro, y me encontró a mí. Él te está buscando ahora, no porque seas perfecto, sino porque Él es amor. Sé honesto, cuéntale tu dolor, tu miedo, tu pérdida. Él escucha oraciones sencillas. Quiero darte algunos consejos prácticos. Hablar de tu pozo puede traer luz. Primero, clama a Jesús. Segundo, da pequeños pasos. Busca ayuda, ora un minuto, confía un día a la vez. Tercero, encuentra una comunidad. Compartir mi historia en la iglesia me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Por encima de todo, confía en que Jesús se está inclinando hacia ti. Él prometió escuchar a los que claman, y Él cumple. Hoy te desafío a abrir tu Biblia en Salmos 40:1-2 y leerlo en voz alta. Pídele a Jesús que te saque del pozo. Tal vez sea orar con el corazón abierto, contar tu historia a alguien, o dar un paso de fe. Quiero invitarte a hacerlo ahora. Ora. Jesús, escucha mi clamor. Sácame de este pozo. Tu historia, con todo tu dolor, es un lugar donde Jesús quiere encontrarte. Él te está levantando para un propósito mayor, y tu fe inspirará a otros. Después, da un paso. ¿Caminamos juntos, confiando en que Jesús es la cuerda que nos saca del pozo?